Tengo 34 años y soy guardia de seguridad en una propiedad abandonada. Mi trabajo, en teoría, es sencillo: vigilar una casa enorme en las afueras de Nueva Orleans, una mansión que nadie quería comprar debido a su oscuro pasado. Había escuchado rumores sobre el lugar, pero eran solo eso, rumores. Historias inventadas por los locales para asustar a los forasteros o para evitar que la propiedad fuera adquirida. Nunca fui de los que creen en esas cosas. La mansión, a pesar de su historia, era solo una construcción vieja, grande y mal cuidada. A primera vista, parecía como cualquier otro edificio que ha estado vacío durante mucho tiempo. Mi trabajo consistía en recorrer los alrededores y asegurarme de que nadie entrara sin autorización. El sitio había sido utilizado en varias ocasiones por vagabundos o adolescentes en busca de aventuras nocturnas. Se suponía que yo era la barrera entre el caos que las personas podían provocar y la tranquilidad de un lugar olvidado. Las primeras noches pasaron sin mayor problema. El aire estaba cargado de humedad, como es común en esta parte del país, y el viento siempre susurraba entre los árboles, creando sonidos que, al principio, podían parecer inquietantes. Sin embargo, me acostumbré rápidamente. El eco de mis pisadas en los pasillos vacíos se volvió parte de mi rutina. La casa crujía por la falta de mantenimiento y, con el tiempo, dejé de prestarle atención a esos ruidos. Todo era normal, hasta esa noche. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé. Estaba en mi oficina improvisada, vigilando las cámaras que había colocado en los puntos más importantes de la casa. Las pantallas mostraban las imágenes en blanco y negro, una visión algo distorsionada debido a la mala calidad de los equipos, pero suficiente para hacer mi trabajo. Entonces, sucedió algo que no esperaba. En la cámara que daba a la sala principal, una de las habitaciones más grandes de la mansión, escuché un sonido distante. Parecía una risa. Al principio pensé que era una interferencia en el sistema, pero al enfocar mi atención, pude distinguir claramente una especie de carcajada suave, como si alguien estuviera disfrutando de una broma, pero no había nadie en esa sala. Lo sabía porque la acababa de revisar durante mi ronda de rutina. Me levanté de inmediato, agarré mi linterna y me dirigí hacia la sala principal. La mansión, a pesar de su tamaño, tenía una distribución relativamente sencilla, y no tardé mucho en llegar. Al abrir la puerta, la sensación de frío en el aire me golpeó de inmediato, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. Revisé la sala con la linterna, iluminando cada rincón. No había nada fuera de lugar, solo los muebles cubiertos con sábanas blancas y el polvo que se acumulaba sobre ellos. Pero algo no estaba bien. Podía sentirlo. El silencio en esa habitación era abrumador, como si todo el aire hubiera sido absorbido, y lo único que quedaba era una presión invisible, una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Me quedé parado en el centro de la sala, girando lentamente, tratando de entender de dónde había venido el sonido. Y entonces lo vi. En las cámaras había algo que no podía explicarse. Sombras. Sombras que se movían. Al principio pensé que era solo un efecto de la luz, quizás algo con la estática o el ángulo de las cámaras. Pero no. Esas sombras se movían con intención. Eran figuras humanoides, altas y delgadas, que parecían deslizarse por las paredes, como si estuvieran bailando en una macabra coreografía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí que un sudor frío bajaba por mi espalda. Corrí de vuelta a mi oficina para revisar las cámaras de nuevo. Allí estaban, las sombras, moviéndose entre las habitaciones de la mansión, deslizándose de un cuarto a otro. Pero lo peor era que, a pesar de que las sombras eran claramente visibles, no había ninguna fuente física para ellas. Ningún cuerpo que las proyectara. Lo que sea que estuviera generando esas figuras no era humano. Y no estaba solo. Me senté frente a las pantallas, tratando de recuperar el aliento y pensar con claridad. Intenté razonar conmigo mismo. Tal vez era una broma, una especie de engaño. Alguien había encontrado una forma de proyectar esas sombras. Tal vez, algún grupo de chicos había entrado sin que me diera cuenta. Pero no había visto ni escuchado nada que indicara una entrada forzada.
Revisé las puertas y ventanas una y otra vez, pero todo estaba cerrado. Bloqueado, como siempre. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría en este trabajo: huir. No iba a quedarme a averiguar qué estaba sucediendo en esa casa. Pero cuando me levanté para dirigirme a la salida, la risa volvió. Esta vez, más fuerte, más clara. Provenía del piso superior, como si alguien, o algo, estuviera justo sobre mí. Contra mi mejor juicio, subí las escaleras. Cada paso resonaba en el vacío de la mansión, el eco multiplicándose en el silencio. El aire era más pesado, y sentí que cada respiración se volvía un esfuerzo consciente. Llegué al segundo piso y caminé por el pasillo que llevaba a las habitaciones principales. Había puertas a ambos lados, todas cerradas, excepto una al final, entreabierta. La risa venía de ahí. Con la linterna en la mano, empujé la puerta lentamente, y lo que vi me congeló el alma. La habitación estaba vacía, pero las sombras, esas mismas sombras que había visto en las cámaras, estaban allí, danzando en las paredes, moviéndose en un ritmo que no podía comprender, una danza que no pertenecía a este mundo. Me quedé paralizado por lo que parecieron ser eternos segundos, incapaz de moverme o reaccionar. Mi mente intentaba comprender lo que estaba viendo, pero no encontraba ninguna lógica. Y entonces, una de las sombras se separó del resto y comenzó a avanzar hacia mí. No caminaba ni corría, simplemente se deslizaba, cada vez más cerca, hasta que sentí su presencia justo frente a mí. Era una oscuridad densa, palpable. Sentí un frío inexplicable, como si todo el calor de mi cuerpo hubiera sido absorbido. Y entonces, escuché algo, una voz, un susurro apenas audible, que decía: no estás solo. Corrí. No recuerdo cómo ni cuánto tiempo, pero corrí sin mirar atrás, bajando las escaleras y atravesando la mansión hasta la salida principal. El viento afuera golpeaba con fuerza, pero no importaba. Necesitaba salir de ese lugar. Salí del edificio y me quedé en el porche, respirando profundamente, tratando de calmarme. El amanecer no estaba lejos, pero no podía quedarme allí ni un minuto más. Dejé mi equipo y renuncié al trabajo esa misma noche. A la mañana siguiente, reporté lo sucedido a mis supervisores, pero nadie me creyó. Dijeron que probablemente estaba cansado, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía lo que vi, lo que sentí. Esa mansión no estaba vacía. Algo antiguo y oscuro habitaba en ella, y no me necesitaba a mí para protegerla. La casa tenía sus propios guardianes, sombras que no pertenecían a este mundo. Pasaron meses antes de que pudiera dormir bien de nuevo. A veces, en mis sueños, revivo esa noche, escucho la risa, veo las sombras moverse. Pero lo peor es que, cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz, el susurro que no me deja en paz. No estás solo. Y me pregunto, con un terror creciente, si algún día esas sombras volverán a buscarme. La casa olvidada. Siempre había sido escéptica de lo paranormal. Crecí en una familia donde lo racional y lo lógico siempre tenían la última palabra. Si algo no podía explicarse, simplemente no era real. Pero, como muchas creencias firmemente arraigadas, la mía se desmoronó de la manera más brutal e inesperada. Todo comenzó una calurosa tarde de verano en el norte de México, cuando un grupo de amigos y yo decidimos visitar una casa abandonada en las afueras de nuestro pequeño pueblo. Nos habíamos reunido para planear alguna actividad emocionante y, entre risas y bromas, surgió la idea de ir a explorar esa vieja propiedad que siempre había estado rodeada de rumores extraños. Historias sobre desapariciones, cultos y avistamientos inexplicables circulaban entre los habitantes del pueblo, pero nadie les daba demasiada importancia. Hasta esa noche, para nosotros, solo eran cuentos exagerados para asustar a los niños. Éramos 5, Diego, Andrés, Carla, Sofía y yo. La casa en cuestión estaba en medio del campo, a unos 15 kilómetros del centro del pueblo, y la carretera que conducía hasta allí apenas se veía, consumida por la maleza y el abandono. Al llegar,
La luz del atardecer teñía el cielo de un tono anaranjado y proyectaba sombras largas y deformes sobre la fachada envejecida de la casa. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con las ventanas rotas y una puerta principal que apenas se mantenía en su lugar. Los árboles alrededor parecían haber crecido de manera salvaje, como si la misma naturaleza intentara reclamar lo que alguna vez fue suyo. Una vez frente a la puerta, nos detuvimos un momento. Sofía, siempre la más supersticiosa del grupo, sugirió que nos fuéramos antes de hacer algo de lo que nos pudiéramos arrepentir, pero Diego, siempre con su actitud desafiante, la convenció de que no pasaría nada. Entramos con linternas, listos para descubrir lo que la casa ocultaba. El interior era oscuro, polvoriento y lleno de escombros. Pisos de madera crujían bajo nuestros pies y el aire tenía un olor rancio, casi asfixiante. A pesar del calor del exterior, la temperatura dentro de la casa era significativamente más baja. Pasamos por varias habitaciones en la planta baja, donde el mobiliario estaba destruido o cubierto de telarañas, y finalmente encontramos una escalera que conducía al sótano. Fue entonces cuando Carla, apuntando su linterna hacia el suelo, notó algo que nos detuvo en seco: un pentagrama tallado en la madera del suelo, rodeado de lo que parecían manchas oscuras, casi negras. Sangre seca, probablemente. Un frío escalofrío recorrió mi espalda al verlo. No era el tipo de cosa que uno espera encontrar en un sitio abandonado. Andrés, siempre el más curioso, sugirió bajar al sótano. Las historias sobre rituales satánicos en la casa nos venían a la mente, pero nadie decía nada en voz alta. Al final, todos accedimos, ya que no queríamos dejarnos llevar por las supersticiones sin fundamento. La puerta del sótano rechinó al abrirse, revelando una oscuridad que parecía casi sólida. Bajamos uno por uno, iluminando los escalones de madera que crujían con cada paso. El sótano era pequeño, de techo bajo, y las paredes estaban cubiertas de moho. El aire era denso, como si no hubiera circulado en años. En el centro del sótano, rodeadas por lo que parecían marcas en el suelo, había varias velas apagadas. Había algo extraño en esa disposición, en la forma precisa en que estaban colocadas. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de estar siendo observada. Diego se burló, diciendo que tal vez alguien había realizado un ritual de Halloween aquí hacía años. Pero todos sabíamos que eso no era cierto. Las marcas eran demasiado precisas, demasiado detalladas. Fue entonces cuando Sofía gritó. Nos giramos hacia ella, que señalaba un rincón oscuro del sótano. No vimos nada al principio, pero luego lo escuchamos, un suave susurro, apenas audible, pero que parecía resonar en nuestros oídos, como si viniera de dentro de nuestras propias cabezas. No había viento, ni corriente de aire, pero las velas que estaban apagadas empezaron a tambalearse levemente, como si una brisa invisible las agitara. «Vámonos», dije, con el corazón acelerado. Algo no estaba bien, y todos lo sabíamos. Pero antes de que pudiéramos subir las escaleras, la puerta del sótano se cerró de golpe, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Las linternas parpadearon y luego, una a una, empezaron a apagarse. Lo siguiente que recuerdo es el caos. Diego intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Los susurros aumentaron en volumen, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando cosas que no podíamos entender. Carla empezó a sollozar, Andrés gritaba instrucciones para mantener la calma, pero nada funcionaba. La sensación de ser observada se volvió insoportable. Sentía como si algo estuviera cerca, algo que no podíamos ver, pero que podía sentirnos a todos. Uno por uno, comenzaron a desaparecer. Primero fue Sofía. Estaba junto a mí, temblando, cuando de repente un grito salió de su garganta, y luego, silencio. Su linterna cayó al suelo, pero ella ya no estaba. Buscamos desesperadamente, pero no había señales de ella. Andrés desapareció poco después, sin un sonido. Solo, desapareció. En ese punto, ya estábamos en pánico. No había forma de explicar lo que estaba pasando. Diego seguía golpeando la puerta, tratando de forzarla, pero era inútil. Carla fue la siguiente. La escuché respirar con dificultad a mi lado,
Y luego, nada. Simplemente no estaba. Quedábamos solo Diego y yo. Podía sentir el terror apoderándose de mí, mi mente intentando racionalizar lo irracional. Algo más estaba en ese sótano con nosotros, algo que no era humano. Algo que no debía estar ahí. Finalmente, la puerta se abrió. No sé cómo ni por qué, pero Diego y yo no dudamos en correr hacia las escaleras. Mientras subíamos, sentí algo frío rozando mi tobillo, pero no me detuve. No podía. Al llegar al primer piso, me giré para ver si Diego estaba detrás de mí, pero él también se había ido. Salí de la casa, jadeando, sintiendo como el aire frío de la noche llenaba mis pulmones. La luna brillaba alta en el cielo, pero la casa detrás de mí se alzaba oscura y amenazante. Era como si fuera un ser vivo, hambriento, esperando su próxima víctima. Nunca encontré a mis amigos. Se organizó una búsqueda, por supuesto, pero no hallaron rastro alguno. Yo era la única testigo de lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Pensaron que había entrado en pánico, que algo en la casa me había afectado psicológicamente. Pero yo sabía la verdad. No sé qué era lo que habitaba en esa casa, ni cómo logró atraparlos a todos. Pero lo que sí sé es que hay lugares en este mundo que deberían permanecer olvidados, sellados y nunca explorados. Porque hay cosas, antiguas y oscuras, que acechan en las sombras. Y yo fui lo suficientemente desafortunada como para toparme con una de ellas. Hasta el día de hoy, sigo soñando con esa casa. La veo en mis pesadillas, rodeada de susurros y oscuridad, con las figuras de mis amigos atrapados para siempre en ese maldito sótano. Y cada vez que despierto, tengo la misma sensación de que algo, o alguien, me está observando, esperando el momento adecuado para reclamarme también. La casa en Zacatecas. Era el año 2010. Mi grupo de amigos y yo, 7 en total, éramos jóvenes e insensatos. Estábamos obsesionados con lo paranormal, aunque más por diversión que por una verdadera creencia en lo sobrenatural. Habíamos escuchado historias sobre casas embrujadas en la región de Zacatecas, pero, como muchos jóvenes, nos considerábamos inmunes a los terrores de la oscuridad. Así fue como una noche de verano, sin pensarlo demasiado, decidimos pasar una noche en una de las casas más famosas por su leyenda de abandono y tragedia. La casa en cuestión estaba ubicada a las afueras de la ciudad, en medio de campos secos y áridos. Nadie vivía cerca, y las historias contaban que perteneció a una familia adinerada que desapareció misteriosamente en los años 50. Desde entonces, la casa había quedado olvidada, maldita según algunos, como un recuerdo borroso de lo que alguna vez fue una propiedad imponente. Recuerdo el momento exacto en que llegamos. El cielo ya se había teñido de un azul oscuro profundo, con una luna llena que apenas iluminaba la carretera polvorienta. La fachada de la casa era imponente, aunque el tiempo había hecho su trabajo, las ventanas estaban rotas y las paredes, cubiertas de moho y grietas, daban la impresión de que el lugar respiraba en su soledad. Mis amigos, siempre bromistas, fingían estar asustados para sacarle risas al grupo. No les culpaba, yo también me reía, aunque por dentro algo no me cuadraba. Era como si la misma atmósfera alrededor de la casa estuviera cargada con algo que no podía explicar. Pero no dije nada. Era el mayor de todos, y no quería que pensaran que me estaba echando para atrás. Entramos a la casa con linternas, pero el aire frío del interior era sofocante, como si el tiempo dentro se hubiera congelado. El polvo en el suelo formaba una capa espesa, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el vacío. Los muebles estaban aún allí, cubiertos por sábanas grises y sucias, como si los antiguos dueños hubieran salido con la intención de regresar, pero nunca lo hicieron. Nos instalamos en lo que parecía haber sido el salón principal. Algunos de mis amigos empezaron a preparar lo que llamaron el campamento, sacando las mochilas con provisiones y sacos de dormir. Otros comenzaron a explorar. Yo, por mi parte, me senté en una de las sillas desvencijadas y traté de calmarme. La verdad era que, a pesar de las risas, algo en el aire me incomodaba profundamente. Los sonidos que hacía la casa parecían más que simples crujidos de madera vieja.
Se sentían deliberados. Pasaron unas horas antes de que lo inexplicable comenzara. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando oímos el primer sonido. Parecía un susurro, pero no provenía de ninguno de nosotros. Se extendió por la habitación, como si las mismas paredes estuvieran hablando. Nadie se lo tomó en serio al principio, riéndonos de lo que asumimos era el viento colándose por alguna ventana rota. Pero los susurros continuaron, más claros, más cercanos. «Alguien está ahí», dijo uno de mis amigos en tono burlón, esperando una respuesta cómica de algún otro. Pero nadie respondió. En ese momento, la risa en el ambiente murió. Nos quedamos todos en silencio. Fue entonces cuando escuchamos un golpe, fuerte y seco, proveniente del piso de arriba. Las linternas giraron rápidamente hacia las escaleras. «Tal vez un animal», dijo alguien, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Decidimos investigar, o al menos, eso fue lo que intentamos hacer para convencernos de que no había nada de qué preocuparse. Subimos en parejas, linternas en mano, el crujir de los escalones debajo de nuestros pies resonando como disparos en el vacío de la casa. Al llegar al segundo piso, nos dividimos para revisar los cuartos. Me emparejé con David, mi amigo más cercano desde la infancia. Su rostro mostraba una mezcla de excitación y nerviosismo, pero yo ya no podía ignorar la sensación opresiva que parecía envolvernos. Abrimos la puerta de uno de los cuartos. Dentro, todo parecía normal, muebles viejos, polvo acumulado, una ventana rota que permitía que el viento se colara y agitara las cortinas. Sin embargo, algo no estaba bien. Había un olor a humedad, pero también algo más, algo que no podía identificar. De repente, David se detuvo y me miró, su rostro pálido. «¿Lo oyes?», susurró. Y entonces lo escuché. No era el viento. Era una voz. Baja, susurrante, pero claramente provenía de dentro de la habitación. Era un sonido como un gemido, apenas audible, pero suficiente para helarnos la sangre. Sin decir una palabra más, ambos retrocedimos y cerramos la puerta de golpe. Al bajar las escaleras, notamos que faltaba alguien. Raúl, el más bromista del grupo, no estaba con los demás. Preguntamos si había bajado antes, pero nadie lo había visto. Decidimos que probablemente estaba intentando asustarnos, así que comenzamos a buscarlo por la casa. Lo llamamos varias veces, primero en tono divertido, pero luego, cuando no respondió, comenzamos a preocuparnos. Revisamos habitación tras habitación, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos racionalizarlo, tal vez había salido de la casa y estaba escondido afuera. Salimos a buscarlo, iluminando con nuestras linternas el terreno que rodeaba la casa, pero no había señales de Raúl. Comenzamos a discutir sobre qué hacer. Algunos querían irse, otros insistían en buscar más a fondo. Fue entonces cuando volvimos a escuchar los susurros, pero esta vez no estaban dentro de la casa. Venían de afuera, de los campos secos. Era una mezcla de voces, no humanas, no animales, sino algo que no podía definir. Parecían estar llamándonos, pero en un lenguaje que ninguno de nosotros comprendía. Regresamos a la casa, cerrando las puertas detrás de nosotros. Algo estaba muy mal, y ya no podíamos ignorarlo. Intentamos llamarlo al celular, pero no había señal. Decidimos que lo mejor era esperar hasta el amanecer y luego buscar ayuda. Sin embargo, la noche solo empeoró. Cada uno de nosotros empezó a ver cosas que no podíamos explicar, sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras que parecían deslizarse por los corredores, aunque nunca estaban ahí cuando girábamos las linternas. Lo más perturbador fueron las voces. No solo susurraban. Repetían nuestros nombres, como si supieran quiénes éramos. A medida que las horas pasaban, nos dimos cuenta de que algo más estaba presente en esa casa. Algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, en un instante, la casa se sumió en un silencio absoluto. Fue un silencio tan denso que ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Y en ese silencio, escuchamos pasos. Pero no eran pasos normales.
Eran lentos, pesados y resonaban desde el piso de arriba. Como si algo nos estuviera vigilando, aguardando el momento adecuado. Nadie tuvo el valor de moverse. Simplemente nos quedamos allí, petrificados, esperando lo inevitable. Los pasos se detuvieron justo en lo alto de las escaleras. Con el corazón latiéndome en los oídos, dirigí mi linterna hacia allí, esperando ver a Raúl. Pero no había nadie. Solo el vacío. Y, sin embargo, sentí claramente que algo nos observaba. Lo siguiente que recuerdo es haber salido corriendo de esa casa. No puedo decir quién fue el primero en moverse, pero en cuanto alguien lo hizo, todos lo seguimos. Corrimos hasta que nuestras piernas ya no dieron más, hasta que la casa quedó como un punto lejano en el horizonte. Raúl nunca apareció. Llamamos a las autoridades, organizamos búsquedas, pero no hubo rastro de él. La casa fue revisada de arriba a abajo, pero era como si hubiera sido tragado por las sombras. Sus padres nunca encontraron consuelo, y nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Hasta el día de hoy, sigo buscando respuestas. A veces pienso que tal vez Raúl sigue allí, en algún rincón de esa casa, atrapado entre dos mundos. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de una manera particular, puedo jurar que escucho los susurros de esa maldita casa llamándome de nuevo, recordándome que nunca debí haber entrado. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. La casa en Oaxaca. Recuerdo cuando mi familia y yo nos mudamos a esa casa en Oaxaca. Fue a principios de los años 90 y aunque era una ganga, sentí algo extraño desde el principio. No puedo describirlo bien, pero era como si el aire allí fuera más pesado, cargado de algo invisible, algo que no se sentía en ninguna otra parte. Era grande, antigua y estaba un poco retirada del pueblo. Tenía ese encanto envejecido que atraía a mis padres, pero a mí siempre me dio mala espina. Mi madre estaba emocionada. Ella siempre había soñado con una casa grande, con espacio para que mis hermanos y yo corriéramos y jugáramos. Mi padre, un hombre práctico, no dudó en aprovechar la oportunidad de adquirir una propiedad tan barata. A nadie parecía importarle el rumor de que todos los que habían vivido allí antes murieron en circunstancias misteriosas. La gente del pueblo evitaba hablar del tema, y cuando lo hacían, bajaban la voz y miraban hacia otro lado, como si temieran que algo o alguien los estuviera escuchando. La casa tenía 2 pisos y muchas habitaciones. El pasillo principal era largo y oscuro, incluso durante el día. Mi cuarto estaba al final de ese pasillo, y aunque nunca lo expresé en voz alta, me daba miedo pasar por ahí cuando no había luz. Parecía que siempre había algo oculto en la penumbra, algo que esperaba. Las primeras semanas fueron tranquilas. Nos adaptamos al espacio, pero poco a poco, cosas pequeñas comenzaron a suceder. Eran detalles que al principio parecían insignificantes. Una puerta que se cerraba sola, pasos leves que escuchábamos en la madrugada, pero que siempre atribuíamos al viento o a los viejos tablones de madera. Una noche, mientras dormía, desperté con una sensación que nunca había experimentado antes, una certeza abrumadora de que alguien me estaba observando. No era un sueño. El cuarto estaba oscuro, pero sentía claramente una presencia en la esquina, junto a la puerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, me quedé quieto, sin atreverme a moverme o mirar directamente hacia el rincón. La respiración se me entrecortaba, y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, lo que fuera que estuviera ahí, no tenía buenas intenciones. Después de lo que me pareció una eternidad, reuní el valor suficiente para prender la lámpara de la mesa de noche. La luz iluminó el cuarto, y no había nada. Sin embargo, el frío persistente y el peso de esa mirada no desaparecieron de inmediato. Me quedé sentado, temblando, tratando de racionalizar lo que había sentido. Al día siguiente, lo comenté con mi madre. Ella me miró, incómoda, pero intentó tranquilizarme, diciéndome que seguramente había sido una pesadilla. Sin embargo, noté algo en sus ojos, algo que no había visto antes, miedo. Desde esa noche, las cosas comenzaron a empeorar.
A veces, en medio del día, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo pasara rápidamente detrás de mí. Otras veces, los sonidos que antes parecían insignificantes se hicieron más constantes. Golpes en las paredes, susurros apagados que apenas se podían entender, pero que siempre parecían venir de algún rincón oscuro de la casa. Una tarde, mi hermana pequeña, Ana, apareció llorando. Decía que había visto a una señora caminando por el pasillo. Cuando fuimos a ver, no había nadie, pero Ana insistió en que no lo había imaginado. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello negro cubriéndole el rostro. Desde ese día, Ana se negó a estar sola en cualquier habitación de la casa. Mis padres intentaban mantener la calma, pero las tensiones en la familia crecían. Mi madre, que siempre había sido optimista, comenzó a mostrar signos de estrés. La encontré una vez en la cocina, mirando fijamente a la ventana, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente dijo, «Hay algo aquí que no está bien. No lo puedo ver, pero lo siento. Está en todos lados». Una noche, mientras estábamos cenando, se escuchó un ruido fuerte desde el segundo piso, como si algo pesado hubiera caído. Mi padre subió a investigar, y aunque no encontró nada fuera de lugar, todos sabíamos que algo estaba ocurriendo. Esa fue la primera vez que realmente empezamos a hablar de la posibilidad de que la casa estuviera maldita. Los rumores del pueblo regresaron a nuestras conversaciones y el ambiente en la casa se volvió sofocante. Luego, llegó la peor noche. Era cerca de la medianoche cuando desperté de nuevo. Esa sensación de ser observado era más intensa que nunca. Esta vez no estaba solo. Podía escuchar un susurro bajo, casi como una respiración. Era rítmica, lenta, proveniente del rincón oscuro. Me quedé paralizado. Entonces, algo se movió. Lo vi con el rabillo del ojo, una sombra que se estiraba, como si se estuviera levantando del suelo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me explotaría en el pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. De repente, escuché a Ana gritar desde su cuarto. Su grito agudo cortó el silencio de la noche como un cuchillo. Salí corriendo hacia su habitación y mis padres ya estaban ahí cuando llegué. La encontramos acurrucada en la esquina, llorando, temblando de miedo. Decía que la señora había estado al pie de su cama, observándola. Mi madre trató de calmarla, pero Ana no dejaba de repetir lo mismo, «No es un sueño, mamá. No es un sueño». Esa noche decidimos que nos iríamos de la casa. Mi padre, que siempre había sido escéptico, no pudo negar lo que todos estábamos viviendo. Comenzamos a empacar lo esencial, pero mientras recogíamos nuestras cosas, los ruidos en la casa se intensificaron. Era como si algo, o alguien, no quisiera que nos fuéramos. Golpes en las paredes, pasos pesados en el techo, susurros más fuertes, más cercanos. Finalmente, nos fuimos al amanecer, con solo lo que pudimos cargar. Nunca regresamos por el resto de nuestras pertenencias. Días después, mi madre contactó a una persona del pueblo, un hombre mayor que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a compartir al principio. Nos dijo que la casa había pertenecido a una familia hace muchos años, una familia que desapareció sin dejar rastro. Los rumores decían que la madre de la familia, desesperada por las tragedias que habían ocurrido allí, se había quitado la vida en la casa. Desde entonces, cualquiera que viviera en ese lugar no duraba mucho antes de que algo los obligara a irse o, peor aún, los atrapara para siempre. Lo que más me atormenta es que, aunque nos fuimos, siento que algo de esa casa se quedó conmigo. Desde entonces, he tenido la misma sensación, la misma opresión en el pecho cuando estoy solo. Algunas noches, incluso ahora, en otro lugar, despierto y siento esa presencia, ese susurro en la oscuridad. No puedo evitar pensar que, aunque dejamos la casa nunca nos dejó a nosotros. Epílogo. Han pasado años desde que dejamos aquella casa en Oaxaca, pero las memorias de lo vivido siguen tan frescas como entonces. Mi hermana Ana no habla mucho de lo sucedido, pero sé que, como yo, sigue atormentada por lo que vio aquella noche. La hemos llevado a varios psicólogos, pero ella insiste en que lo que ocurrió fue real.
A veces me pregunto si lo que vimos fue solo un producto de nuestras mentes, pero en el fondo sé que no es así. Lo que sea que habitaba esa casa no era una simple alucinación. Mi madre se enfermó poco después de que nos mudamos. Nunca recuperó su vitalidad. Mi padre, por su parte, se niega a hablar del tema. Para él, lo que ocurrió en esa casa es un capítulo cerrado, uno que prefiere olvidar. Sin embargo, yo no puedo. Cada vez que paso por una casa vieja y abandonada, siento ese mismo peso en el aire. No es algo que pueda explicar, pero lo sé. Hay lugares en este mundo que no deberían ser habitados, lugares que guardan algo más oscuro de lo que nuestra razón puede entender. Y aunque ya no estoy en esa casa, sé que parte de ella me sigue observando desde algún rincón oscuro al que no me atrevo a mirar. El final es incierto, pero una cosa es clara, hay cosas que, una vez que las has visto, nunca te dejan. Y esa casa, esa maldita casa en Oaxaca, es una de ellas. La casa del Callejón Nóbrego. Tengo 29 años y trabajo para una empresa inmobiliaria en California. No es la profesión más emocionante del mundo, pero paga las cuentas y me permite tener algo de estabilidad. Me ocupo de tasar propiedades, prepararlas para la venta y en algunos casos resolver problemas con casas abandonadas. Eso fue exactamente lo que me pidieron que hiciera cuando mi jefe me asignó una propiedad en las afueras de Los Ángeles, una casa vieja y descuidada en un callejón apenas transitado. La casa, según los documentos, había pertenecido a una familia adinerada en los años 40, pero después de la misteriosa desaparición de sus dueños, se quedó vacía. Nadie había vivido allí desde entonces. Al llegar, todo parecía dentro de lo esperado, una estructura imponente pero desgastada por el tiempo, el jardín frontal invadido por maleza y una atmósfera pesada, como si el aire en ese lugar fuera más denso, más difícil de respirar. A pesar de esto, mi trabajo era simple, entrar, hacer una evaluación rápida de las reparaciones necesarias y salir. Algo que he hecho cientos de veces. El camino hacia la casa era un sendero empedrado, descuidado, lleno de hojas secas que crujían bajo mis pies. Me detuve un momento en el umbral, observando la fachada. Era una mansión de 2 pisos, con las ventanas del piso superior parcialmente cubiertas de polvo. Algo en la casa me producía incomodidad, pero no quise hacerle caso. El sol comenzaba a ponerse y quería terminar rápido. Antes de entrar, tuve la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor, pero el callejón estaba vacío. Atribuí el malestar al hecho de que me encontraba en un lugar solitario y lúgubre. Sin embargo, cuando me disponía a abrir la puerta principal, vi algo en la ventana del segundo piso. Una figura. Me sobresalté. Era una mujer, o al menos, eso creí. Estaba de pie, mirando hacia abajo, hacia mí. Vestía un largo vestido blanco, el rostro oculto en la penumbra. El corazón me dio un vuelco, pero antes de que pudiera procesarlo, la figura desapareció. Intenté tranquilizarme. Solo fue una sombra, un truco de la luz, me dije a mí mismo. Y aunque no estaba completamente convencido, no podía dejar que una alucinación me distrajera de mi trabajo. Giré la llave en la cerradura y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido agudo. Al entrar, la oscuridad del interior me envolvió como un velo denso. Encendí la linterna que había traído conmigo, proyectando un haz de luz amarillento que iluminaba apenas unos metros delante de mí. La casa estaba en peor estado de lo que imaginaba. Los muebles estaban cubiertos por sábanas polvorientas, las paredes agrietadas y el suelo crujía bajo mis pies. El aire olía a humedad y a madera podrida. Recorrí el vestíbulo, evaluando los daños. Todo parecía dentro de lo normal hasta que escuché el primer sonido. Eran pasos, lentos y pesados, que provenían del piso superior. Me detuve en seco. La linterna temblaba ligeramente en mi mano. Alguien más está aquí, pensé. Recordé la figura en la ventana y una sensación fría me recorrió la espalda. Quizá algún vagabundo se había refugiado en la casa, o peor aún, alguien que no quería ser encontrado. Decidí investigar, pensando que si alguien estaba allí,
Tendría que desalojarlo antes de hacer mi evaluación. Subí las escaleras con cautela, los escalones quejándose bajo mi peso. Los pasos que había escuchado antes se habían detenido, pero el eco de mi propia respiración parecía amplificarse en el silencio del lugar. Llegué al pasillo del segundo piso, que estaba aún más oscuro que la planta baja. Un frío extraño emanaba de las paredes, un frío que no podía explicarse solo por la falta de calefacción. Avancé por el pasillo, revisando las habitaciones. Todas estaban vacías. No había rastros de la mujer que había visto ni señales de que alguien viviera allí. Cuando llegué a la última puerta, una sensación inexplicable de angustia me envolvió. No quería abrirla. Algo en mí me decía que no lo hiciera. Pero el deber me obligaba. Giré la manija y empujé la puerta. La habitación estaba casi completamente vacía, salvo por un viejo espejo apoyado contra la pared del fondo. Era un espejo grande, antiguo, con el marco de madera oscura tallada, cubierto de polvo. Di un paso dentro, y justo en ese momento, lo sentí. Un peso. Una presencia detrás de mí. Mi respiración se aceleró, pero no me atreví a girarme. De repente, un golpe seco. La puerta se cerró de golpe a mis espaldas. Me giré bruscamente y vi que no había nadie. El pánico me envolvió. Me abalancé sobre la puerta e intenté abrirla, pero estaba atascada. Golpeé con fuerza, pero no se movía. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una energía extraña, como si algo estuviera observándome, disfrutando de mi desesperación. Cuando miré al espejo, el horror me paralizó. En el reflejo no estaba solo. Detrás de mí, la figura de la mujer con el vestido blanco se erguía, su rostro aún oculto, su presencia gélida. Mis piernas se negaron a moverse, como si la casa misma me estuviera atrapando. Ella no se movía, solo me observaba desde el espejo, como si su único propósito fuera asegurarse de que no escapara. La desesperación me invadió y golpeé la puerta con más fuerza. Grité, pero el sonido se sentía como si fuera absorbido por las paredes, como si nadie pudiera oírme. Finalmente, la puerta cedió y caí al pasillo. Me levanté tambaleándome, el corazón martilleándome en el pecho. No me detuve a mirar atrás, corrí escaleras abajo, sintiendo que en cualquier momento la casa se cerraría sobre mí como una trampa. Pero cuando llegué a la puerta principal y la empujé, no se movió. Estaba cerrada, aunque no había ninguna cerradura visible. Entonces lo sentí de nuevo, la presencia, acercándose. Los pasos en el piso de arriba. El sonido de algo arrastrándose. Grité, golpeando la puerta con toda mi fuerza, hasta que finalmente, con un crujido escalofriante, se abrió de golpe. Salí tambaleándome al exterior, cayendo de rodillas en el porche, jadeando por aire. El sol ya se había puesto, y la oscuridad de la noche me envolvía, pero nada podía compararse con la opresión que había sentido dentro de esa casa. Miré hacia atrás por última vez. Las luces dentro de la casa parpadearon, como si la electricidad se estuviera desvaneciendo. Y allí, en la ventana del segundo piso, la figura de la mujer volvió a aparecer, mirándome fijamente, inmóvil. No esperé más. Corrí hacia mi coche, temblando, sin atreverme a mirar atrás de nuevo. Desde ese día, no he podido quitarme esa imagen de la cabeza. La mujer en el espejo, sus pasos detrás de mí, la puerta que se cerraba por sí sola. Le conté a mi jefe que la casa estaba en mal estado y que sería mejor demolerla. No entré en detalles. No sé si me creyó, pero no volví a escuchar nada sobre esa propiedad. Sin embargo, sé que algo quedó atrás, algo que todavía me acecha en mis sueños, cada vez más real, como si la casa no estuviera dispuesta a dejarme ir por completo. A veces, en medio de la noche, escucho pasos en mi apartamento. Siempre vienen desde detrás de mí. La casa de Texas. Era el año 1985 cuando mi familia se mudó a una casa en Texas que habíamos heredado de un tío lejano. El tío Carl, según me dijeron, vivió allí hasta su muerte, que ocurrió de forma repentina y, para muchos, inesperada.
Era una propiedad antigua, con ese aire envejecido y solemne que pareciera contener secretos dentro de sus paredes. Para mis padres, la casa era una bendición, una oportunidad de empezar de nuevo en un lugar más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Pero para mí, desde el momento en que llegamos, algo se sintió mal. La casa estaba ubicada en las afueras de un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas, rodeada de campos secos y un cielo inmenso, casi opresivo. Al entrar por primera vez, el aire era frío, mucho más frío de lo que debería haber sido para esa época del año. Mis padres comentaron que tal vez la casa necesitaba ventilación o simplemente un sistema de calefacción más moderno. Yo no estaba tan seguro. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas, pero no pasaron muchas semanas antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Todo comenzó con pequeños incidentes. Puertas que encontrábamos abiertas por la mañana, aunque sabíamos con certeza que las habíamos cerrado la noche anterior. Cosas que no estaban en su lugar, luces que titilaban sin razón aparente. Eran detalles que, en su momento, no parecían demasiado alarmantes. Mis padres atribuían todo a la antigüedad de la casa, a un fallo en la electricidad o, simplemente, a nuestra falta de costumbre en un hogar tan viejo. Sin embargo, había una sensación constante que no podía sacudirme. Esa incomodidad que sientes cuando alguien te está mirando. Podías estar solo en cualquier habitación de la casa y siempre sentías unos ojos invisibles clavados en ti. Cada rincón de la casa parecía tener un peso, una presencia que no se podía explicar, y a veces el silencio era tan denso que era como si pudiera gritarte al oído. A medida que pasaban los meses, las cosas se volvieron más difíciles de ignorar. Los objetos ya no solo cambiaban de lugar, comenzaban a moverse frente a nosotros. Recuerdo una noche en particular. Estaba sentado en la sala, leyendo un libro, cuando vi como el vaso de agua que estaba sobre la mesa comenzó a deslizarse lentamente, como si una mano invisible lo empujara. Al principio pensé que estaba viendo mal, tal vez una corriente de aire, pero no había viento. Y entonces, el vaso se volcó. El agua se derramó por toda la mesa. Sentí que mi corazón se detenía. Fui a buscar a mis padres, pero ellos parecían insensibles a lo que había sucedido. Mi madre comentó algo sobre ajustes y nervios, pero yo sabía que lo que había visto no tenía explicación. Fue entonces cuando noté que, cada vez que hablábamos sobre irnos de la casa, todos comenzábamos a sentirnos enfermos. Era como si un peso cayera sobre nuestros hombros, una sensación de cansancio extremo, fiebre y un malestar general que nos dejaba postrados en la cama. Mi madre pensaba que era alguna especie de virus, pero nadie más en el pueblo parecía enfermarse. Solo nosotros. Y solo cuando hablábamos de dejar la casa. Una noche sucedió algo que no puedo olvidar, no importa cuánto lo intente. Ya era tarde, pasada la medianoche. Me despertó un ruido. Parecía un rasguño, un sonido como uñas rascando madera. Venía del pasillo, justo frente a mi habitación. Al principio pensé que tal vez uno de mis padres se había levantado al baño, pero el sonido no era de pasos, era algo más orgánico. Me levanté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza, y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba completamente oscuro, excepto por una pequeña luz que venía de la ventana al final. Pero allí, en medio del corredor, vi una figura. Era baja, no más alta que un niño pequeño, pero su forma no tenía nada de humano. Estaba encorvada, con brazos largos y huesudos, y su piel parecía brillar, pálida y húmeda, como si estuviera hecha de cera. Estaba rascando el suelo con esas manos largas, como si intentara abrir un hueco en la madera. No sé cuánto tiempo estuve parado allí, congelado. No podía moverme, ni gritar. Solo miraba. Y entonces, de repente, la figura levantó la cabeza. No tenía rostro. Solo una especie de vacío negro donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Y, sin embargo, supe que me estaba mirando. Sentí ese mismo peso, esa misma presión en el pecho que había sentido desde que llegamos a la casa, pero ahora era abrumador. Corrí.
Cerré la puerta de golpe y me metí bajo las sábanas, como un niño pequeño que cree que las mantas pueden protegerlo de todo. No dormí esa noche. A la mañana siguiente no había señales de nada en el pasillo, pero yo sabía lo que había visto. Mis padres, de nuevo, no quisieron escucharme. Decían que estaba demasiado estresado, que debía descansar más. Pero la casa se estaba asegurando de que ninguno de nosotros pudiera escapar. Con el tiempo, comencé a investigar sobre la historia de la casa. Encontré algunos vecinos mayores en el pueblo que recordaban al tío Coro. Según ellos, él había cambiado en los últimos años antes de morir. Se volvió huraño, evitaba salir de la casa y, según algunos rumores, hablaba con cosas que nadie más podía ver. Decían que lo encontraron muerto en su cama, sin una marca en el cuerpo, pero con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó hasta la muerte. Mis noches empezaron a estar plagadas de pesadillas. Soñaba con la casa, con sus muros cerrándose alrededor de mí, con sombras que me arrastraban hacia el suelo, con esa figura encorvada que me seguía por cada habitación. Y cada vez que despertaba, había algo que no estaba en su lugar. Un libro tirado en el suelo, una silla movida, una puerta abierta. Mi madre empezó a enfermarse. Estaba cada vez más débil, pasando días enteros en la cama, temblando y con fiebre. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte y decidido, también comenzó a cambiar. Pasaba largas horas sentado frente a la ventana, mirando el campo vacío, murmurando para sí mismo. Cuando le preguntaba si estaba bien, me miraba con una expresión que nunca antes había visto en él, miedo. Finalmente, no pudimos soportarlo más. Decidimos irnos. No importaba lo enfermos que estuviéramos, sabíamos que si nos quedábamos allí, algo terrible sucedería. Empacamos lo esencial y salimos en el auto una fría mañana de noviembre. Pero a medida que nos alejábamos de la casa, un dolor agudo atravesó mi estómago. Mi madre empezó a toser incontrolablemente y mi padre apenas podía mantenerse despierto al volante. Era como si la casa no quisiera dejarnos ir, como si estuviera tirando de nosotros, intentando arrastrarnos de vuelta. Después de unos kilómetros, el coche se detuvo. Mi padre se desmayó sobre el volante y mi madre apenas podía respirar. No tuvimos más opción que regresar. La casa nos había reclamado. Vivimos allí por otros 6 meses. Durante ese tiempo, la salud de mi madre empeoró hasta que ya no pudo levantarse de la cama. Mi padre dejó de hablar por completo, solo vagaba por la casa como un fantasma. Y yo sabía que, si no encontraba una forma de escapar, pronto acabaría igual que ellos. La casa se alimentaba de nosotros, de nuestra energía, de nuestro miedo. La sentía viva, como si cada tabla, cada clavo, respirara junto a nosotros. El día que mi madre murió, fue cuando supe que no había más tiempo. Algo se había roto dentro de mí y sabía que si no hacía algo, yo sería el siguiente. Esperé hasta la noche, cuando la casa estaba en silencio, y simplemente salí corriendo. No miré atrás. No tomé nada. Solo corrí. Cuando llegué al pueblo, los médicos me dijeron que estaba gravemente deshidratado y que había pasado días sin comer. No recuerdo mucho de las semanas siguientes. Solo sé que nunca regresé. Dejé Texas, dejé a mi padre y esa casa maldita atrás. Nunca volví a saber de mi padre. Cuando finalmente reuní el valor para investigar, descubrí que la casa había sido demolida poco tiempo después de mi partida. Pero sé, en lo más profundo de mí, que la casa no fue destruida. Sigue allí, esperando. Y que, de alguna forma, aún me está buscando. El secreto bajo el suelo. Recuerdo cuando era adolescente y vivía en una casa antigua en Puebla. A mis 15 años, la mudanza a ese lugar parecía una pesadilla. Mis padres, llenos de entusiasmo por el nuevo capítulo de nuestras vidas, me aseguraban que la casa, con su arquitectura colonial y su amplia parcela, era perfecta para nosotros. Yo no lo sentía así. Había algo en esa casa que desde el primer momento me incomodaba, aunque no sabía cómo explicarlo. La casa se encontraba en las afueras de la ciudad,
rodeada de campos que, a medida que el sol se ocultaba, parecían convertirse en un mar negro. No teníamos vecinos cercanos y la estructura misma de la casa, con sus paredes gruesas y techos altos, hacía que todo sonara hueco, como si el eco de los años aún viviera en cada rincón. Había oído historias sobre las casas antiguas, de los secretos que guardaban, pero no les prestaba demasiada atención. No creía en esas cosas. O al menos no hasta que encontré esa caja. Fue un día como cualquier otro. Mis padres habían salido a hacer compras al centro de la ciudad y yo me había quedado sola. Mientras exploraba la casa, moviendo muebles viejos y curioseando en los rincones que mis padres aún no habían tocado, me topé con una pequeña irregularidad en el suelo de una de las habitaciones de la planta baja. Era una especie de madera más delgada que parecía haber sido añadida de manera improvisada. La curiosidad me superó. Quité el pedazo de madera con cierta facilidad y descubrí una caja polvorienta, oculta bajo el suelo. Era de tamaño mediano, cerrada con un simple candado oxidado. Tras unos minutos de forcejeo logré abrirla. En su interior encontré una pila de fotografías en blanco y negro. El tiempo las había desgastado un poco, pero aún eran legibles. Al principio, parecían fotos comunes de una familia, una pareja y 3 niños, 2 varones y una niña, posando en diversos escenarios, casi siempre en la misma casa en la que ahora vivíamos. Fue al ver más de cerca las fotos que algo extraño me sobresaltó. En cada una de ellas, uno de los miembros de la familia estaba tachado con una línea de tinta roja. Primero pensé que era alguna clase de broma macabra o un intento de ocultar la identidad de alguien, pero a medida que revisaba más fotos, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Las últimas fotografías eran las más perturbadoras. En ellas, todos los miembros de la familia estaban tachados con la misma tinta roja, excepto la niña. Su expresión en cada foto parecía más perdida, más vacía. En la última imagen, ella estaba sola, de pie frente a la misma casa, mirando directamente a la cámara con unos ojos que parecían implorar por ayuda. No pude dormir esa noche. Sentía que algo se movía en la casa, como si las paredes mismas respiraran. A cada crujido del suelo, a cada leve susurro del viento que se colaba por las ventanas mal selladas, mi mente volvía a esas fotos. Intentaba racionalizar lo que había visto, decirme que no era nada, que alguien, probablemente un niño travieso, había hecho esas marcas sin pensar. Pero había algo en esa caja, en esas fotos, que se sentía personal, como si de algún modo me involucrara. Al día siguiente, no pude evitar contarle a mis padres sobre el hallazgo. Mi madre, siempre la más sensata, lo descartó rápidamente como alguna reliquia olvidada de los anteriores dueños. Mi padre, aunque más intrigado, no le dio mucha importancia. Estas casas antiguas siempre guardan cosas, dijo con una sonrisa que intentaba tranquilizarme. Pero la incomodidad no se iba. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas, pasos en los pasillos cuando no había nadie, puertas que se cerraban por sí solas y esa sensación persistente de que alguien me observaba. Trataba de ignorarlo, de decirme que era mi mente jugándome malas pasadas después de ver esas fotos, pero los sucesos solo empeoraban. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe fuerte desde el piso de abajo. Mis padres ya se habían acostado, así que bajé sola, pensando que tal vez una ventana se había abierto con el viento. Caminé hacia la sala y, al pasar por la misma habitación donde había encontrado la caja, vi que la puerta estaba entreabierta. Nunca solíamos dejar esa puerta abierta, pero no le di demasiada importancia en el momento. Al entrar, el frío era palpable. Una corriente helada recorría la habitación, a pesar de que no había ventanas abiertas. Y entonces lo vi. Sobre el suelo, justo donde había encontrado la caja, alguien había escrito algo con la misma tinta roja que había visto en las fotos. Era una palabra simple, pero su impacto fue devastador: ayúdame. Di un paso hacia atrás, con el corazón latiendo en mis oídos. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Esa noche no dormí. Cada sonido, cada sombra parecía cobrar vida, como si la casa estuviera observándome, como si supiera algo que yo aún no entendía.
Los días siguientes los pasé investigando, tanto como pude. Había algo en esas fotos que no me dejaba en paz, algo que sentía la necesidad de desentrañar. Descubrí que la casa, efectivamente, había pertenecido a una familia hace más de 50 años. Los padres y los 2 hijos varones habían muerto en circunstancias que no estaban del todo claras, aunque los rumores hablaban de un accidente trágico o incluso de algo más oscuro. La niña, cuyo nombre era Julia, había desaparecido poco después de la muerte de su familia. Nadie sabía qué había pasado con ella. Algunas historias locales sugerían que había sido enviada a vivir con otros parientes, pero nunca hubo pruebas concretas de su destino. Los vecinos, cuando lograba hablar con ellos, apenas querían mencionar la casa. Decían que estaba maldita, que quienes vivían allí no duraban mucho tiempo. Me hablaban de sonidos extraños, de apariciones en las ventanas y, lo más inquietante, de una niña que a veces se veía corriendo por el jardín durante las noches, como un eco del pasado que no había logrado escapar de ese lugar. Una noche, mientras me encontraba en mi habitación, escuché un susurro suave, casi inaudible, que venía de las paredes. «Ayúdame». Lo ignoré, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez, más desesperado. La casa parecía moverse a mi alrededor, como si estuviera viva. Caminé hacia la puerta y al abrirla, vi a una niña en el pasillo, de espaldas a mí, con la misma ropa que la niña de las fotos. Mi respiración se detuvo. No podía moverme. Ella se giró lentamente y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza insondable, se clavaron en los míos. No sé cómo logré cerrar la puerta de golpe, pero cuando lo hice, todo quedó en silencio de nuevo. No volví a verla esa noche, pero su presencia seguía allí, latente, esperando. Días después, ya no podía soportarlo más. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Volví a la habitación donde había encontrado la caja, esperando encontrar alguna respuesta. Pero lo que encontré fue algo mucho peor. La caja estaba abierta y dentro había una nueva foto. En ella, la niña, Julia, estaba parada en el jardín de nuestra casa, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en las sombras, podía ver una figura borrosa, alta y retorcida. No era humana, al menos no completamente. Y lo peor de todo era que, en la esquina inferior de la foto, estaba escrito, de nuevo con esa tinta roja, «Viene por ti». Sentí un frío en la columna vertebral que me dejó paralizada. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y el aire se volvió irrespirable. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Corrí. Salí de la casa sin mirar atrás. No le conté nada a mis padres, no habrían creído lo que estaba pasando. Esa misma semana, mis padres decidieron que debíamos mudarnos. Ellos no entendían por qué yo estaba tan ansiosa por dejar ese lugar, pero no les importó. Nos fuimos poco después y nunca volví a saber nada de esa casa. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo sentir la mirada de Julia o de lo que quedó de ella, observándome desde alguna esquina de mis recuerdos. Nunca volví a ver una foto suya, pero el recuerdo de esos ojos vacíos, de esa figura en la sombra, me acompaña hasta el día de hoy. No sé si la casa sigue en pie o si alguien más ha encontrado esa caja oculta bajo el suelo. Pero una cosa es segura, hay secretos que nunca deberían desenterrarse y sombras que nunca deberían ser vistas. Y yo aprendí esa lección demasiado tarde. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.